soy Antonio Castilla y vamos a resolver un ejercicio de corte de la selectividad de Castilla-León del año 2014. El enunciado nos dice que, dadas las vistas de planta y lateral de una pieza según el método del primer diedro de proyección, dibujar en la posición adecuada el alzado en corte total y sin líneas ocultas. Como nos falta el alzado, es imprescindible saber relacionar el perfil izquierdo con la planta. Recordemos que las medidas que tomemos en horizontal en el perfil se corresponden con medidas en vertical en la planta. No es necesario hacer ningún arco y nos orientaremos a partir del eje de simetría, tomando y llevando las medidas desde él. Vamos a dibujar primero el alzado completo sin corte. Se podría hacer directamente el corte, pero así practicaremos y nos servirá para identificar todas las líneas y como entrenamiento de visualización para los ejercicios de perspectiva. Siempre empezamos por reconocer las formas más sencillas y comunes. En el perfil vemos una circunferencia y al llevar su diámetro a la planta comprobamos que corresponde con un rectángulo. Se trata de un cilindro. Para dibujar su alzado llevamos las medidas del perfil y de la planta formando un rectángulo. Seguimos con la circunferencia concéntrica a la primera. Por ser interior debe de ser un agujero. Al llevar su diámetro a la planta vemos que corresponde con líneas ocultas, lo que confirma que es un agujero. Al igual que antes, llevamos las medidas del perfil y de la planta y obtenemos un rectángulo, que dibujamos en línea de trazos. Algo que no debemos de olvidar cuando dibujemos cilindros es situar su eje. Lo dibujamos a trazo y punto en su mitad. Pasamos a otro volumen fácil de interpretar. En la parte inferior del perfil observamos un rectángulo que llevado a la planta corresponde con otro rectángulo. Luego se trata de una caja u ortoedro. Con la altura del perfil y el largo de la planta obtenemos su alzado, que es otro rectángulo. Pero en esa zona vemos también que tiene un hueco rectangular que llevado a la planta corresponde a dos líneas ocultas. Desde el perfil trazamos una línea que en el alzado dibujamos a trazos por ser un hueco interior. Nos queda la parte central, pero para que se vean los detalles voy a acercar las vistas y las descolocaré. En el perfil vemos que la parte central está formada por unas paredes inclinadas y si queremos relacionarlas con la planta hay que tener mucho cuidado con qué medida debemos tomar. No se puede medir a lo largo de las líneas. Únicamente podemos medir en horizontal porque estamos proyectando. Luego levantamos una línea vertical entre sus extremos y con una horizontal obtenemos la medida que sí podemos llevar a la planta. De esta forma identificamos que las partes inclinadas son los pequeños rectángulos de líneas vistas que hay arriba y abajo. Pero la superficie va de un lado al otro. Luego también tenemos que considerar las líneas ocultas que los unen, ya que está tapada por el cilindro superior. En la zona interior vemos un contorno semejante al exterior. Esto nos indica que hay un hueco con esa forma. Para saber qué le corresponde en la planta, deberíamos de medir de nuevo en horizontal. Pero es inmediato ver que los vértices del perfil se corresponden en la planta con las líneas ocultas que marco. Esta es la forma de la pieza completa. Hallaremos su alzado llevando de nuevo las medidas del perfil y de la planta, formando un nuevo rectángulo. En este rectángulo, el lado superior deberíamos de borrarlo si las paredes inclinadas fuesen tangentes a la superficie cilíndrica, pero en este ejercicio no es tangente, por lo que debemos dejarlo. Y en el interior de ese rectángulo nos ha quedado una parte del contorno del cilindro que sí debemos de borrar, ya que aunque imaginariamente consideremos el cuerpo formado por tres partes, en realidad es un único bloque y unas partes no penetran en las otras. Veamos más de cerca las vistas para apreciar cómo dibujamos el hueco central. Lanzamos línea desde la parte inferior, el contorno de la parte cilíndrica y el vértice superior. En especial, no olvidar llevar el contorno de la parte cilíndrica. Por cada una de esas líneas auxiliares,
Trazamos una línea de trazos para indicar que es un hueco interior. Ya tenemos el arzado completo, que aunque no es necesario para hacer el corte, sí nos ha ayudado a comprender qué es cada línea y la forma del objeto. Yo recomiendo que en un examen se dibuje el arzado aunque sea a mano alzada, porque una vez que tenemos el corte casi sale solo. Seguimos con el corte de la pieza. Nos piden un corte total, y eso es cortar la pieza por el plano de simetría. Se podría señalar o imaginar el corte en el perfil como en la planta, pero lo relacionaremos con el perfil porque en este caso están más claras en esta vista todas las partes. Lo primero es descartar las líneas vistas del interior del contorno, ya que representan partes exteriores por las que no pasa el corte, así que las borramos. A continuación vamos comprobando las líneas ocultas para saber si el corte pasa por ellas. Empezando desde abajo, la primera que nos encontramos es la ranura inferior, y el corte sí pasa por la ranura, luego la dibujaremos con línea continua. La siguiente pertenece al hueco central, y también pasa el corte, por lo que la dibujamos con línea continua. La próxima también es del hueco central, así que la pasamos a línea vista. La que nos encontramos a continuación, aunque también pertenece al hueco central, no es cortada por el plano de corte, así que la borramos. Las dos últimas líneas son del agujero cilíndrico, y sí las dibujamos con línea continua, por estar en el plano de corte. Falta indicar el rayado de aquellas zonas que ha cortado el plano. Vamos revisando desde la parte inferior y la primera zona que nos encontramos no se rayará, ya que la pared no está en contacto con el plano de corte. La segunda zona, entre la ranura y el hueco central, sí se raya, por estar atravesada por el plano de corte. La tercera zona es el hueco central, y no se raya al no estar en contacto con el plano de corte. La penúltima es maciza y está atravesada por el corte, por lo que sí la rayamos. El agujero cilíndrico se deja como estaba. Y la última zona sí se raya. Esta es la solución final del ejercicio. En un próximo vídeo practicaremos más ejercicios de selectividad. No se te olvide suscribirte. Un saludo de Antonio Castilla. No olvides suscribirte, pulsar en me gusta y visitar nuestra página trazoide.com.